En toda organización existe una dinámica para que ella funcione. Esta dinámica está compuesta por tareas, funciones, interrelaciones, procesos, y es la causa más importante de influencia en el comportamiento tanto individual como grupal. Muchas veces las demandas y expectativas que tengan tanto las organizaciones para con los individuos y de los individuos para con la organización pueden terminar en grandes o altos niveles de satisfacción personal o de estrés. Por eso, el estudio de la motivación resulta muy importante en estas situaciones solo si los miembros permanecen en ella y ayudan o colaboran en la consecución o alcance de los objetivos organizacionales. De esta manera, si podemos lograr individuos motivados y satisfechos, vamos a poder alcanzar los objetivos de la organización de mejor modo. Es decir, tanto los objetivos, necesidades, expectativas y metas organizacionales como individuales van a ser satisfechas. Pero antes de hablar de la motivación en las organizaciones, es necesario hacer una pequeña distinción en la aplicación de la psicología en las organizaciones. Existen, digamos, dos formas de aplicar la psicología. Una es la psicología de las organizaciones, que se encarga de analizar a la organización como un ente individual, como un objeto de estudio y su relación por ahí con el contexto, sin tener en cuenta al individuo. Y la psicología en las organizaciones es la que se encarga de analizar al individuo en su vínculo con los demás individuos, en el funcionamiento grupal y dentro de la organización para con esta. Entonces, si trabajamos con motivación en las organizaciones, vamos a trabajar con esta área de la psicología. Pero para motivar hay que entender lo que es una motivación. Motivación significa mover algo, ¿sí? Esta motivación tiene que estar presente en el individuo y esa motivación va a llevar al ser humano a actuar de alguna u otra manera en situaciones diferentes, pero no erráticas, es decir, va a ser el motivo o el impulso que va a provocar la realización o no de una acción determinada en circunstancias determinadas. Para esto, para poder motivarlo, necesitamos conocer al sujeto en su vinculación con la tarea. Esto quiere decir que hay que analizar, por ejemplo, las capacidades que tiene el individuo, las potencialidades, cómo percibe él la tarea que desarrolla, qué desafíos le presenta, cómo aprende, cómo se desempeña, su satisfacción o insatisfacción, cómo lo promueve, las dificultades que encuentra, cuál es su rendimiento. También es necesario conocer cómo se vincula este sujeto con los otros sujetos y con los grupos a los cuales pertenece. Y por último, cuál es la relación con el sujeto y la organización, es decir, cómo la percibe la organización y su nivel de implicancia, es decir, el compromiso que tiene o la entrega que tiene para con la organización respecto del proyecto y objetivos que ésta tiene. Ahora bien, para poder motivarlo, podemos elegir algunas teorías motivacionales. Todas ellas han sido desarrolladas con este objetivo: mejorar el rendimiento de los individuos en las organizaciones para alcanzar de una manera más eficiente y más rápida los objetivos de la empresa. Para esto vamos a ver algunas teorías que se desarrollan con este objetivo. Entre ellas vamos a ver la teoría de Maslow, de Herzberg, McClelland, Bloom y Skinner. Vamos a conocer entonces en qué consiste la teoría de jerarquía de las necesidades de Maslow. En 1943, Abraham Maslow pudo resolver cómo explicar las motivaciones humanas. Después de haber estudiado de una serie de personajes ejemplares, Maslow desarrolló una teoría en donde los seres humanos son motivados por una serie de necesidades fundamentales, en donde cada necesidad estaba construida en los pilares y base de su predecesora. Esta teoría fue nombrada como pirámide de jerarquía de necesidades humanas de Maslow. En la base se encuentran las necesidades fisiológicas. Estas son las necesidades del cuerpo, como comer, respirar y dormir. Ya una vez que las necesidades fundamentales no nos motivan y han sido saciadas, podemos escalar a lo siguiente que necesitamos. Esta es nuestra necesidad de seguridad, donde buscamos generar recursos, obtener refugio, reservas de alimento y dinero.
Ya una vez que hemos establecido nuestra seguridad, podemos movernos a nuestra siguiente base de necesidad. Aquí es donde buscamos amor y sentido de pertenencia. Aquí buscamos amistad, un círculo social, intimidad y familia. Ya sea entre grupos o en lo individual, es importante para nosotros aceptar a los demás y ser aceptados. Después tenemos la estima, en donde buscamos ser respetados por nosotros mismos y por los demás. Definimos nuestra personalidad a través de hobbies o en nuestra profesión de forma de ser aceptados y valorados por otros. Ya que todo lo anterior ha sido saciado, buscamos una autoactualización, y esta es la fase de iluminación, una expresión, un estado de creatividad, una falta de prejuicios y conflicto moral. La autosatisfacción es alcanzar el máximo potencial. A pesar que el mismo Maslow mencionó que estas jerarquías estaban interrelacionadas entre sí, en vez de estar separadas, la pirámide de Maslow provee una visión a nuestras propias necesidades y a la de las personas a nuestro alrededor. Bien, como hemos visto, esta pirámide plantea algunas necesidades de orden inferior, que son las fisiológicas, y en segundo lugar las de seguridad, y por otro lado las de orden superior, que tienen que ver con afiliación, logro, reconocimiento y autorrealización. Si uno analiza la pirámide, parece ser que solamente puedo avanzar y crecer en esta pirámide si satisfago las del nivel inmediato inferior, pero ocurre que en la realidad las personas pueden estar conviviendo en distintos niveles sin por esto haber satisfecho las del nivel inmediato inferior. Lo que sí tiene que ocurrir es que, por ejemplo, para alcanzar una necesidad de logro y reconocimiento, sí el individuo debe tener satisfechas al menos las fisiológicas y las de seguridad, aunque puede no estar satisfaciendo las de afiliación. Pero vamos a ver cómo dentro de una organización el proceso de liderazgo nos puede ayudar a satisfacer o colaborar con la satisfacción de estas necesidades. Bien, este ejemplo ilustra de alguna manera cómo la organización puede colaborar para que el individuo pueda satisfacer a todos y cada uno de los niveles de la pirámide que plantea Maslow. Ahora vamos a ver la teoría motivacional que plantea McClelland. Este filósofo y psicólogo plantea que hay tres tipos de necesidades que aspiran a cubrir los individuos dentro de una organización. Aquellos que buscan poder, aquellos que buscan una necesidad de afiliación y los que buscan satisfacer una necesidad de logro.
acá McClellan plantea claramente las tres tipos de necesidades y la tarea de los líderes de gerenciamiento es poder determinar cuál de estas necesidades motiva a cada uno de los líderes o individuos que componen la organización. La clave está en detectar cuál de ellas son elementos influenciadores para mejorar su desempeño y alcanzar mejor los objetivos de la organización. De esta manera podrá asignar tareas en función de ellas, coordinar equipos, pulir funciones y procesos. Pasamos ahora a la teoría de Herzberg. Herzberg plantea y dice que los individuos dentro de una organización tienen dos tipos de factores para motivarlos. Unos que son factores extrínsecos o higiénicos, que están ligados o vinculados al contexto en el que se lleva a cabo el trabajo. Esto quiere decir, por ejemplo, condiciones de contratación, salario, confort, seguridad en el empleo, ¿sí? Estos factores deben estar sí o sí para que el individuo se sienta a gusto dentro de la organización y si no están, percibe insatisfacción. Pero existe otro grupo de factores que son los llamados intrínsecos o justamente motivadores que tienen que ver con el contenido del trabajo que realiza el individuo. Entonces acá las posibilidades de crecimiento, de aprendizaje, de desafío, de asumir nuevas responsabilidades, logros, ascenso, satisfacción, ponen al sujeto en una situación en la que si existen este tipo de factores, lo llevan a un nivel de satisfacción. Vamos a verlo con este video. Bueno, en este caso de análisis vemos que si bien Roxana es la candidata ideal, se debe al hecho de que al trabajar en el puesto anterior, en la organización anterior, si bien tenía cubiertas todos los elementos que hacían a los factores higiénicos,
no eran suficientes porque no estaban los factores motivacionales, es decir, ella no estaba satisfecha porque no había un reconocimiento. Esto hace que la convierta en la mejor de las postulantes para cubrir el puesto porque es una persona que necesita y quiere crecer, entonces no va a verse relajada en el puesto como podría haber ocurrido con los dos candidatos anteriores, uno que no quería complicarse la vida y la otra persona que recién estaba iniciando su carrera. Entonces, el hecho de verse movilizada justamente por un estado de reconocimiento y descubrir nuevos desafíos, en este caso Roxana sería la mejor de las candidatas para cubrir el puesto. En esta ocasión encontramos ahora a la teoría de las expectativas de Bloom. Esta teoría plantea que hay una relación entre el esfuerzo que realiza un individuo, el rendimiento ocurrido o logrado por ese esfuerzo y los resultados o consecuencias o metas alcanzadas por ese rendimiento. Es decir, hay una triple relación entre las expectativas que van desde el esfuerzo, el rendimiento y los resultados que se pueden obtener. ¿Vamos a verlo más claramente? Claramente se puede ver entonces que acá está la triple relación entre el esfuerzo, el rendimiento y los resultados, siempre coordinados por las expectativas en los vínculos de cada una de ellas. Esto significa, si me esfuerzo en hacer algo, esa es mi expectativa, voy a alcanzar un buen rendimiento. Y si ese rendimiento, con mis expectativas en el medio, logra buenos resultados, voy a cumplir con mis metas. Lo importante en esta situación es entender qué expectativas tienen cada uno de los individuos dentro de la organización para detectar cuáles pueden ser las motivaciones y cuáles son los resultados que buscan alcanzar. De esta forma vamos a poder emprender acciones motivacionales acordes a cada una de ellos. Pasemos ahora a ver la teoría del refuerzo de Skinner. Este psicólogo plantea una teoría con 4 tipos de refuerzos. Un refuerzo positivo que busca otorgarle o darle algún estímulo positivo al individuo para que éste repita la tarea o el comportamiento. Después está el refuerzo negativo, que lo que hace es quitarle algún estímulo no deseado para que el individuo continúe con su buena conducta. Después está el castigo, que implica darle un estímulo negativo como consecuencia de un comportamiento no adecuado. Y por último está la extinción, que lo que busca es extinguir justamente el comportamiento del individuo, dejando sin efecto los comportamientos que él realice. Vamos a ver con este video en qué consiste esta teoría.
este video entonces acabamos de ver la última de las teorías motivacionales en las que se ven claramente los 4 tipos de refuerzo. Está el positivo, en el que halagan y reconocen las ventas logradas por una de las empleadas. Después está el negativo, en el que se fijan reglas y se le evita al empleado tener consecuencias negativas si sigue al pie de la letra las reglas. Después está la extinción, en la que la empleada, por más que siga motivada haciendo su mejor desempeño, no es reconocida y termina con una desmotivación. Y por último, se encuentra el castigo, en el que el individuo recibe una multa, una reprimenda por un comportamiento anterior no deseado. Bien, con estas teorías, los líderes organizacionales pueden elegir alguna de ellas para encontrar la mejor forma de detectar las motivaciones de los empleados y poder motivarlos para lograr un mejor desempeño. La tarea es difícil, pero asegura clientes satisfechos, lógicamente, porque los miembros dentro de la organización están también satisfechos y todo esto redunda en beneficios organizacionales, ya que puede alcanzar los objetivos planteados.